Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Vamos a leer esta sección ya que hemos empezado el estudio del libro de Romanos la semana pasada. Dice la Biblia, que es palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando los romanos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y a todo, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No está describiendo una iglesia bautista, por si acaso, ¿ah? No, está hablando de los seres humanos. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están debajo de la ley, bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche porque podemos seguir estudiando el libro de Romanos. Sabemos que vas a hablar a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Sabemos que vas a hablar con nosotros. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través del estudio de tu palabra para poder aplicar tu mensaje bueno para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Hermanos, la Biblia dice que toda la creación, todo lo creado, es un testimonio fiel de la obra de Dios. En el libro de Salmos, número 19, verso 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el libro de Salmos, número 8, versículos 3 y 4, la Biblia dice: cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Todo lo que hay en el cielo es un testimonio de la gloria, de la grandeza, del poder de Dios. Y las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y deidad, dice que se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Yo sé que Dios es todopoderoso porque todo lo que hay en la creación me habla de un Dios todopoderoso. Todas las cosas han sido hechas y son visibles por la creación. Por eso es que no hay ninguna persona que tenga justificación. Nadie tiene justificación de decir que no cree en Dios. Todos nosotros, los seres humanos, somos culpables. Amén. Somos culpables de desviarnos. Somos culpables de no aceptar al Dios verdadero. De que a través de su creación Dios nos ha revelado su gloria, pero somos culpables de no aceptar la gloria de Dios. Cuando los hombres se rebelan delante de esa gloria, la justicia de Dios se manifiesta desde los cielos y la ira de Dios se manifiesta para destruir a los seres humanos. O sea, Dios crea el universo para darte testimonio de que Él existe, y nosotros sobre ese testimonio nos rebelamos. La ira de Dios se manifiesta para destruir a los seres humanos. Amén. La ira de Dios está encendida para destruirnos a nosotros. Y toda esta sección del capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20, tiene que ver con la culpabilidad del hombre. Los seres humanos somos culpables delante de Dios. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo tiene que empezar acusando a los seres humanos? Porque, hermanos, no hay perdón hasta que no haya reconocimiento. Amén.
hablaba con unos pastores, y es increíble, ¿no? Hablaba con unos pastores que entre dos de ellos habían tenido un problema, y uno de ellos, porque habían otros más que estaban ahí como de testigos de Jehová, y andaban escuchando para solucionar el problema, y a quien se le acusaba no se le solucionaba el problema, y decía, no, pero yo no he hecho mal, yo no he pecado, y uno de los que estaba escuchando por ahí dice algo bien simple, nos parece muy piadoso, pero lo que parece piadoso no es piadoso. ¿Saben qué, hermanos? Yo no he venido aquí a escuchar cómo ustedes pelean. Váyanse ustedes al fondo y hablen ustedes. Y ya cuando pídanse perdón y ya cuando se solucionen, vienen otra vez y acá ya todos felices y llenos de amor. Yo le dije, mire pastor, disculpe, pero a mí me asombra que siendo pastores no sepan solucionar las cosas. Siendo pastores no sepan solucionar. Porque si estos dos hermanos han estado en una situación de un pleito y ya han conversado una o dos veces y no se pueden solucionar, se supone que nosotros somos los pastores para ayudarles a ellos. Entonces, ¿cómo voy a decirle yo tan piadoso, váyanse los dos, solucionen por ahí? Además, ¿cómo usted le va a decir que uno le pida perdón al otro si el otro no quiere reconocer que ha pecado? O sea, ¿de qué le va a perdonar? ¿Sí me entiende o no? Y ¿sabe lo que la gente dice? La gente cuando pide perdón dice esto. Por eso nunca perdonas cuando la gente te dice esto, porque no entiende. ¿Que me está diciendo que el perdón es condicional? Sí. El perdón es condicional. Y yo dije eso en medio de los pastores, porque el perdón es condicional. Se rasgaron las vestiduras. ¡Ah! Dijeron, ¿cómo vas a decir que el perdón es condicional? ¿Cómo que no? Para yo poder perdonar a alguien, esa persona tiene que reconocer que ha pecado. ¿Sí o no? Si no, ¿de qué le voy a perdonar? ¿O quiere la persona porque hay creyentes que ignoran la Biblia, que son tan carnales, que agarran y ¿sabe cómo solucionan sus problemas en la iglesia? Van y dicen, hermano, si en algo te ofendí, perdóname. ¿Cómo que si en algo te ofendí? O sea, no sabes, o sea, está media hora hablando contigo, diciéndote que has hecho esto, el otro, que has hablado, y tú dices, si en algo, no es si en algo, si le has ofendido. Amén. Entonces, no puedes decir esa frase diciendo, si en algo, no es si en algo lo has ofendido, pues. Y te está diciendo que le has ofendido, pídele perdón por lo que te ha dicho que le has ofendido. ¿Sí me entiende? Porque hasta que la persona no reconozca que eso realmente le ha ofendido, hasta que la persona no pida perdón por eso que ha ofendido, ¿de qué le vas a perdonar? Hermanos, Dios está presto a perdonar, pero no perdona a todos, ¿o sí? ¿Amén o no? Dios está presto a perdonar, pero ¿perdona a todos los seres humanos? No. Los seres humanos tienen que reconocer que son pecadores para perdonarlos. Si no, ¿de qué les va a perdonar el Señor? Por eso es que el apóstol Pablo empieza acusando a todos los hombres. Porque para entender la grande gracia de Dios hay que entender la grande ruina del pecado. Para que tú entiendas lo grande que es Dios perdonando, tienes que entender lo sucio que somos nosotros en nuestro pecado. Amén. Por eso se escribe el libro de Romanos. Ahora, en esta sección del capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo va a hablar de tres clases de personajes, tres clases de personas que son culpables delante de Dios. Tres clases de personas que son culpables delante de Dios. Número 1, el hombre idólatra y el hombre inmoral. Vamos al capítulo 1, versículos 18 y 20. ¿Ya lo tiene ahí? Mira lo que dice, porque la ira de Dios
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, el hombre inmoral. Primero empieza, son tres clases de hombres. El primer hombre con el que Pablo empieza acusando es al hombre inmoral, el hombre idólatra. Ese hombre que vive la vida desenfrenada. Ese vecino que tienes que todo el mes de octubre se le ha pasado yendo a Yauca descalzo, pero los días sábados antes de hacerse su peregrinaje se anda lanzando su borrachera. ¿Verdad? Ese vecino que anda tan religioso por ahí, pero que tiene 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres y anda pecando. Esa persona inmoral, esa persona idólatra, dice que por eso es que la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios está airado con los seres humanos porque la impiedad de estos hombres, el pecado de estos hombres quiere detener la justicia de Dios. Su injusticia quiere detener la justicia de Dios. Su mentira quiere detener la verdad de Dios. Amén. Quiere detenerla. Por eso es que dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Hermanos, nada se puede conocer de Dios si Dios no lo manifiesta. Amén. No hay que por ahí, ay, pastor, que ya el Señor me ha dicho qué fecha va a venir. Si el Señor te ha dicho qué fecha va a venir, quien te ha hablado es tu padre el diablo. No creo que Dios te haya dicho qué fecha va a venir el Señor. Porque Cristo dijo, ni yo lo sé, solo el Padre que está en el cielo. Hay alguno por ahí que dijo, el Señor dijo que nunca sabríamos el día ni la fecha, pero sí podemos saber el año. Peor. Es el mismo diablo con otro cacho. ¿Sí me entiende, hermano? No, que pastor, yo ya descubrí qué es esto, y hay gente que anda descubriendo cosas nuevas de la Biblia. Mira, en la Biblia no se tiene que descubrir nada, todo ya está escrito. Amén. Nada se descubre, todo ya está escrito en la palabra de Dios, todo es claro ya, clarísimo, diáfano. Solo hay que obedecer lo que dice la Biblia. Por eso dice que tratan de detener, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, dice ahí, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su poder eterno y su divinidad es visible. ¿Tú puedes ver el poder de Dios? ¿Tú lo ves? ¿Ves el poder de Dios? No. Tú ves lo que el poder de Dios ocasiona. Pero tú no puedes ver el poder de Dios. Es como que yo te pregunto, ¿tú ves la corriente eléctrica? No se ve la corriente eléctrica, pero se ven los efectos de la corriente eléctrica. El poder de Dios y la divinidad de Dios no se ve, pero se ve lo que ocasiona el poder de Dios, en este caso la creación. Y dice, se hacen claramente visibles, ¿ve? Se ve desde la creación, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa para decir que Dios no existe mirando el universo. Amén. Pero hermanos, el primer tipo de hombre al que el apóstol Pablo acusa es al hombre idólatra, al hombre pecador. Este tipo de hombre que no glorifica a Dios. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre idólatra es un hombre que no glorifica a Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios? Cumplir el propósito por el que ha sido creado. Este micrófono glorifica a Dios.
porque fue creado para ampliar la voz. Está cumpliendo el propósito por el que ha sido creado. Amén. Hermano, los animales cumplen el propósito que ha sido creado y entonces glorifican a Dios. Pero muchas veces los seres humanos no glorifican a Dios, porque no cumplen el propósito por el que Dios los ha creado. Y ahí encontramos, hermano, al hombre pecador, ese hombre idólatra, inmoral, que no glorifica a Dios y que dice que confía en su propio conocimiento. Versículo 22, profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Necios. Ese tipo de hombre necio, creyendo ser sabio, creyendo ser inteligente. Porque hermano, así hay mucha gente en el mundo. Así hay mucha gente en el mundo que se cree sabio, que se cree inteligente, que se cree una persona que porque tiene mucho grado, mucha inteligencia, es muy importante. No, hermano. Porque hay muchas personas que tienen grados y títulos y vaya a ver cómo está su hogar destruido. Vaya a ver cómo tiene su vida destruida. ¿Sabe por qué? Porque los grados y títulos no te hacen inteligente. Lo que te hace sabio es el temor a Jehová, dice la palabra de Dios. Por eso dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Y versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles. Hermanos, ¿sabe lo que comienza a ser el hombre inmoral? No glorifica a Dios, cierra su mente al conocimiento de Dios, no glorifica a Dios y comienza a creer que sus conocimientos son mejores que todos y comienza a caer en idolatría. Cambia la gloria de Dios y comienza a glorificar a los animales, a la semejanza de hombre, y caen en idolatría. Hermanos, el primer paso para el desenfreno sexual es la idolatría. Es la idolatría. ¿Usted ha visto esas fiestas patronales? Esas fiestas patronales donde agarran, apagan la luz. ¿Has escuchado eso? Y donde dice, hombres para acá, mujeres para acá. Apagan la luz y a quien tú cojas, con esa persona te acuestas. Y hasta entre eso se van metiendo el cura y las monjas, hermano. Eso es terrible. El pecado y la degradación en la que vienen. Eso es terrible, hermano. ¿Y sabe por qué viene toda la perversión sexual? La Biblia dice porque no glorifican a Dios, porque el primer paso a la destrucción sexual es la idolatría. El hombre se desenfrena, porque si Dios no existe, sino que su Dios es Él, o su Dios es un personaje, pero no es el Dios verdadero, entonces ya no hay límites. Y cada quien puede hacer lo que bien le parece en gana. Y comienza a descender. Comienza el hombre a descender en su desenfreno pecaminoso. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios entrega la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, Dios los entregó a su inmundicia. ¿Qué cosa es la inmundicia? La inmundicia son pecados sexuales. Pecado sexual, eso se le llama inmundicia. Y Dios los entrega ahí. ¿Por qué muchos de nosotros no hemos caído en pecados tan terribles, hermano? Por ejemplo, la pedofilia. El deleite o el gozo sexual de estar con niños. Eso se llama pedofilia. Y cuando uno mira eso, uno dice que es terrible, que crimen. Deberían matar a ese tipo de personas que cometen ese acto, ¿sí o no? Corromper a niños, hermano, eso es terrible. Pero yo le pregunto, ¿y nosotros pudiéramos hacer lo mismo o no? ¿Usted qué dice? ¿Tenemos la capacidad para hacer lo mismo o no? Sí.
y hasta peor. ¿Y sabe por qué no lo hemos hecho? No porque no está en mi genes, es que en mi genes no está. Yo soy de línea de sangre azul. ¿Qué te crees, pitufo? No, que yo soy de una mejor familia. Yo nunca haría eso. No. Si tú y yo nunca hemos llegado a pedofilia, si tú y yo nunca hemos llegado a necrofilia, ¿sabes lo que es la necrofilia? Tener intimidad sexual con cuerpo de muertos. Bestialismo, tener intimidad sexual con animales. Si eso nunca nosotros hemos llegado, no es porque seamos mejores. ¿Sabe lo que nos detiene? La gracia de Dios. Eso nos ha detenido. Que aún siendo pecador, la gracia de Dios te frena a que seas todo lo depravado que pudiera ser. Amén. La gracia de Dios. Pero cuando nosotros nos obstinamos en pecado, Dios saca su gracia y la persona cae en lo más hondo. Por eso es que dice ahí que Dios los entregó. ¿Quieres seguir pecando? Estoy que te detengo. Pero ¿quieres seguir pecando? ¿Quieres seguir haciendo lo malo? Haz lo que se te dé la gana. Y el Señor los deja y los entrega a su inmundicia. ¡Qué terrible, hermano! Mira lo que dice el versículo 26. Ya estando en la inmundicia, miren lo que sucede, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones, ¿qué? Vergonzosas. A ese tipo de hombre inmoral, a ese tipo de hombre idólatra, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. ¿Y en qué consiste esa pasión vergonzosa? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que la mujer cambió el uso natural por el que es contra naturaleza? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando se enseña esto? Lo que está diciendo es que la mujer cambia el uso natural de su cuerpo. Su cuerpo ha sido Dios ha creado el cuerpo de la mujer para la procreación. Pero la mujer cambia el uso natural. ¿Por qué? Porque puede haber procreación cuando hay hombre y mujer. Pero cuando hay dos mujeres, ¿hay procreación? Ya no. Entonces cambia el uso natural de su cuerpo por el que es contra la naturaleza. Eso se le llama ¿cómo? Lesbianismo. Y luego viene el versículo 27. Y de igual modo, así como las mujeres se volvieron lésbicas, dice el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, o sea, ya no querían estar íntimamente con la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿De qué está hablando ahí? Del homosexualismo. Entonces, mire cómo el hombre inmoral cae en idolatría y es dejado por Dios en sus pasiones, en su inmundicia, y sigue descendiendo al lesbianismo, a la homosexualidad. Y sigue, hermano, cosas terribles, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ni siquiera allí desearon conocer la voluntad de Dios, como ni siquiera en ese estado terrible en el que el hombre estaba, quiso conocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Como no quiso cambiar, como no quiso arrepentirse, su mente se trastorna en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice la Biblia, estando atestado. ¿Qué significa atestado? Llenecitos. Estando llenecitos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte,
no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire qué terrible, hermano. Idolatría, inmundicia, homosexualismo y mente reprobada. La mente reprobada es el último paso donde el hombre pecador cae por no querer glorificar a Dios. Y cuando la mente se vuelve reprobada, entonces cae en todos los pecados, se llena de pecados y se convierte, hermano, en un basurero la vida de un ser humano. Qué terrible. En otras palabras, ¿cuál es el veredicto? El hombre inmoral, el hombre idólatra, ¿qué cosa es? ¿Culpable o inocente? ¿Qué es el hombre, hermano? Hoy usted no cree. ¿Qué es el hombre? Culpable. El hombre inmoral es culpable delante de Dios. Pero ¿qué pasa cuando tú predicas y tu vecino te dice, a mí no me prediques, si yo no le hago daño a nadie, predícale al otro? Esa persona ya no es el hombre inmoral, sino es el hombre moralista, pero es hipócrita. Y ahí viene la segunda clase de persona, el moralista hipócrita. Porque dice que tiene altas normas de moral y conducta, pero en realidad vive una vida de hipocresía. Mira lo que dice allí, capítulo 2, verso 1. Este es el segundo tipo de hombre, el moralista hipócrita. Verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Porque tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Cómo se llama? Hipócrita. La diferencia entre el inmoral es que el inmoral lo hace a plena luz del día y no tiene problema. El moralista hace lo mismo, solo que solapadamente. ¿Sí me entiende? Hace lo mismo, solo que a escondidas, para que nadie se dé cuenta. Porque hay hombres que son sinvergüenzas, ¿verdad? Hay hombres que me tienen 2, 3, 4, 5 mujeres y la mujer sabe que anda con 3, 4, 5 mujeres y le da igual, bueno, dice, pues, ¿qué voy a hacer? Al final mantiene mis hijos. Pero hay otros hombres que no. Se presentan como hombres de bien, de moral, de conducta. Y son hasta padres ejemplo, son esposos ejemplo. Y el día que se mueren, cuando van a enterrarle, le encuentran a la esposa y a las 2 amantes que tenían, las 3 llorando, peleándose por querer velar el cuerpo medio día cada uno. ¿Pero de dónde? Eso ha pasado. ¿No ha escuchado usted historias así? Eso sucede. Después agarra y dice, oye, ¿pero de dónde? Si él era un padre ejemplo. ¿Pero de dónde? ¿Sí o no? Si él era un papá ejemplo. Si él era un hombre que amaba a su mujer. Y a veces hasta la mujer dice, pero si toda la vida llegó a mi casa, ¿en qué momento? Ese fue el moralista hipócrita que hace lo mismo, pero solapadamente. Amén. Es el que le gusta andar juzgando. Ese tipo de vecino que le gusta andar juzgando a otros, pero que él hace lo mismo. Mire el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Si Dios va a castigar, Dios castiga porque Él es justo. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas, que los que tal hacen, a los que tal hacen, y haces tú lo mismo, que vas a escapar del juicio de Dios. ¿Qué crees tú? Que porque eres moralista, que porque todos creen que tú eres bueno, cuando en realidad eres un reverendo hipócrita. ¿Qué cosa crees tú? ¿Que no se van a dar cuenta? Nadie se escapa del juicio de Dios. Le está diciendo Pablo al moralista, es hipócrita moralista que no quiere arrepentirse. Verso 4. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te lleva al arrepentimiento. ¿Qué haces menospreciando la riqueza de Cristo? Dios es benigno, Dios es bueno. Y sabes tú, mientras menos te arrepientes, mientras menos te acercas a Dios, porque tú eres bueno, porque se supone que tú eres moralista,
Tú estás rechazando la gracia de Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo al hombre moralista, al que no se quiere arrepentir porque dice que está bien, que no tiene nada de qué arrepentirse. Lo que Pablo está diciendo es, sí, tú haces lo mismo, solamente que nadie te ve. Versículo 5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido. O sea, ¿de qué es acusado él? De hipócrita, pero también de cerrar su corazón. Mientras más cierra su corazón, dice que atesora para sí mismo ira para el día de la ira. La ira de Dios va a caer sobre su vida por no acercarse a Cristo, porque cree que está bien. Y dice, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Dios nos va a dar vida eterna a nosotros, que andamos en sus pasos y vivimos para su gloria. Pero aquellos moralistas hipócritas que no quieren arrepentirse porque dicen de que están bien como están y nunca pecan y le andan echando la pelota al vecino y ellos nunca hacen nada malo, pero sí lo hacen, sino que nadie lo ve. A ese tipo de persona Pablo le dice, y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No quieren arrepentirse, sino que siguen en su estado pecaminoso. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. En otras palabras, nadie se escapa del juicio de Dios. Tú puedes ser un inmoral abierto o un moralista hipócrita, pero todos van a ser juzgados. Amén. Y algunos de nosotros estamos así, felizmente, ¿no? Siga, pastor, sígale dándole a los pecadores. Porque qué bueno es cuando le damos a los pecadores. Pero Pablo va y le dice, no solamente voy a hablar de pecadores, ahí viene el tercer tipo de persona, el que es judío, el que se supone que conoce a Dios, pero termina haciendo lo mismo. Al final, todos estamos bajo el justo juicio de Dios. Amén. Y ahí viene el número 3, aquí termino. Espérate. Verso 12, mira. Verso 2 y verso 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también van a perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley ¿qué serán? Juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El hombre religioso, este es el tercer hombre, el hombre religioso, pero mentiroso. El religioso mentiroso es el que viene a la iglesia y escucha, pero solamente escucha. Escucha, porque no hace nada más que escuchar. ¿Me entiende? No obedece a Dios, no obedece la palabra de Dios, no hace nada más que escuchar. Y cree que porque ya escuchó, ya está bien delante de Dios. La Biblia dice que no es el oidor, sino el hacedor, el que es justificado. El que obedece. El religioso se caracteriza por escuchar. Inclusive da gloria a Dios a su palabra. Y hasta dice amén. Amén. Allá. Y el religioso mentiroso hasta puede decir amén a la palabra de Dios. Y se puede gozar con la palabra de Dios. Y se disfraza bien de cristiano. Pero hermano, termina siendo igual de pecador. Nunca aprende. Nunca hace nada por aprender, nunca crece. Y así estaban los judíos, porque ahora está acusando a los judíos. Mire el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. A veces los incrédulos tienen mejor testimonio que los creyentes. Y a veces los incrédulos tenían mejor corazón que los judíos. Hermano, qué triste.
Qué triste tener que decirle a una persona que el más cristiano es el más mundano. Qué triste, ¿verdad? Hermano, mire lo que dice allí. Porque a veces los incrédulos tienen mejor actitud que los religiosos judíos. Y eso pasa en la iglesia también. A veces los incrédulos tienen mejor testimonio que los creyentes de la iglesia. Porque el incrédulo trata bien a la gente. Tú andas tratando mal a todos. No te tratas mal a ti mismo porque tú estás en ti. Pero si tú te salieras, hasta a ti te tratarías mal. ¿Sí me entiende? Pero hermano, la Biblia dice, verso 15, ¿por qué ellos hacen lo bueno? ¿Y por qué el religioso, conociendo la ley de Dios, no lo hace? Porque se muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres, conforme a mi evangelio. El religioso se caracteriza por actuar como incrédulo, aunque conoce a Dios. Y hay veces que los incrédulos son caracterizados por actuar como creyentes sin conocer a Dios. Y eso es triste, porque a veces los gentiles tenían mejor corazón que los judíos. Y a veces los incrédulos tienen mejor corazón que los creyentes. Pero esos creyentes no son creyentes de verdad, son religiosos mentirosos. No tienen un corazón verdadero. Versículo 17. ¿Qué hace el religioso? ¿Qué hace el religioso? Versículo 17. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, discipulador, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad y te andas llenando de orgullo. Es que yo voy a la iglesia, es que yo diezmo, es que yo apoyo, es que yo doy mi ofrenda misionera, es que yo hago las cosas de Dios y te llenas de orgullo. ¿Sabes qué eres, religioso? Porque nada de eso te hace mejor cristiano. ¿Sabe qué te hace mejor cristiano? Tener comunión con Dios. Todo lo demás viene como consecuencia de ser un mejor creyente. Pero si tú haces todo eso sin tener comunión con Dios, eres religioso. Lo que te diferencia de ser un creyente verdadero a ser un religioso es tu comunión con Dios. Amén. Porque una vez se pierde la comunión con Dios, todo lo que te queda es fingir que realmente eres cristiano. Y fingir es fácil. Amén. Fingir es fácil. Mire lo que dice ahí. El religioso se llena de orgullo por lo que conoce, por lo que hace. El religioso lleva una vida doble. Versículo 21. Claro, porque una cosa es lo que es en la iglesia, otra cosa es lo que es fuera de la iglesia. Verso 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, ahora me la lanza a mí. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, andas comiendo comida sacrificada a los ídolos. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Los judíos decían, no hay que adulterar, adulteraban. Los judíos decían, la ley dice que no hay que robar, robaban. Los judíos decían, no hay que contaminarnos con ídolos, y se contaminaban con ídolos. Y al final los gentiles blasfemaban el nombre de Dios por el mal testimonio de los judíos. Hermanos, los gentiles hoy en día blasfeman el nombre de Dios por el mal testimonio de la gente que viene a la iglesia. ¿Sí me entiende? ¿Me está escuchando? Hace un tiempo vino una pareja, creo que sí se lo conté, no se lo conté. Y dije, oye, ¿han venido por acá? Sí, pastor, y que te había ese tiempo de te has desaparecido. Sí, pastor, ¿y por qué no ha venido? Ay, pastor, no le he querido contar. Ya se lo contaré, pues, dice.
Pero no quiero, cuéntame, ¿qué ha pasado? Ya se lo contaré. Lo que pasa es que me pasó esto y me trató mal esta persona, muy mal, qué terrible me trató. Y me voy para el otro lugar y acá también me tratan mal y fue terrible cómo me trataron. Y me voy caminando y también esta persona me trató muy mal y me hizo cosas, me robó. Y me vengo a la iglesia para buscar de Dios. Y a toditito los que me han tratado mal los veo sentados en la iglesia. Me habló de acá. ¿Me está escuchando? Por eso me dijo, por eso ya mi esposa no quiere venir a la iglesia. Porque todos los que le han tratado mal están sentados acá. ¿Está escuchando, hermano? ¿Sabe cuál fue mi consejo? Es que no todos los que vienen son cristianos. Y tampoco los puedo votar, porque ojalá que en algún momento se arrepientan. Pero ¿sabes qué? No digas que eres cristiano. Es más, ni siquiera digas que eres bautista. No. ¿Sabes lo que puedes decir? Que eres un visitante, un simpatizante, que te gusta ir a la iglesia. Pero no digas que eres cristiano, menos miembro de esta iglesia. Si vas a estar siendo un hipócrita. ¿Sí me está escuchando? Por eso la gente no viene, hermano. Por eso los incrédulos no vienen. ¿Por qué? Porque entre nosotros hay gente que sigue siendo hipócrita, que sigue maltratando, que sigue robando, que sigue haciendo cosas que no glorifican a Dios. Siguen siendo chismosos, siguen siendo murmuradores. Vamos a la iglesia. La iglesia de esa persona. No, sí, mira cómo es esa persona. Dice que es hermano, dice que es hermana. Toda la vida de todos se sabe. ¿Yo para qué voy? Para que se enteren de mi vida. ¿Me está escuchando el chismoso y la chismosa que están sentados acá? ¿Quién, pastor? Ya andas preocupado, ya es porque el Espíritu Santo que te dice que eres tú. Yo voy a empezar a orar. Este día, viernes que hay ayuno, me voy a lanzar 9 de la mañana a orar, hermano. Señor, limpia tu iglesia. Limpia tu iglesia. Y yo creo que Dios va a ir limpiando y limpiando y limpiando. Y de a poco va a ir limpiando. De tanta gente hipócrita que puede venir a la iglesia, hermano. Y que solo queden verdaderos creyentes. Amén. Porque la única manera de que entren salvos es saliendo los incrédulos. Es la única manera. Qué triste, hermano, que haya gente que me diga eso. Yo no voy a su iglesia, pastor, porque todos los que me han tratado mal están ahí sentados. Entonces imagínese eso. Eso es lo más triste, hermano. Por eso ahí está el religioso. Ahí está. ¿Dónde? Acá. No, mirando al otro. Acá, ahí está el religioso. Ese hombre hipócrita que viene a la iglesia, que viene con Biblia, que viene con falda, que viene, soy cristiano, soy hijo de Dios. No digas que eres eso, si sigues siendo igual de mentiroso. No lo digas. Di que eres testigo. Verso 25, acá termino. Ay, acá, espérate. ¿Estás desesperado? Mira el versículo 25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, al final tu circuncisión no sirve para nada. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿acaso no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Si tú eres circuncidado, tienes que guardar la ley. Pero si tú eres circuncidado y no guardas la ley, ¿para qué te sirve? Y si el que no es circuncidado guarda la ley, su incircuncisión es como si fuera circuncisión porque está guardando la ley. Eso es lo que está diciendo. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, porque con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de hombre, sino de Dios. ¿Sabe qué significa prevaricar? Prevaricar significa pecar sabiendo la ley.
Y los judíos eran prevaricadores, sabían la ley y pecaban. Y los cristianos son prevaricadores, saben lo que dice la Biblia y siguen haciendo lo malo. Y eso no glorifica a Dios, hermano. Por eso mire cómo termina el capítulo 3. Verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho de todas maneras. Primero, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Porque si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El religioso es el que ve las bendiciones de Dios, pero las rechaza por su misma forma de andar, por su misma vida. Dios le bendice, pero esa persona por su manera de andar rechaza la gracia y la bendición de Dios. Por eso, hermano, 3 tipos de hombres. El primero, el inmoral, idólatra. El segundo, el moralista, hipócrita. Y el tercero, el religioso, mentiroso. Todos los hombres estamos involucrados en algún lugar. Usted puede haber sido moralista, usted puede haber sido inmoral, usted puede haber sido religioso. Pero en cualquiera de esos 3 todos caemos, porque la Biblia dice que todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aun uno. Amén. Por eso termina el capítulo 3, verso 9, diciendo: ¿qué pues vamos a decir? ¿Somos mejores que ellos? ¿Usted y yo éramos mejor que el inmoral? No. ¿Usted y yo éramos mejor que el moral? No. ¿Usted y yo éramos mejor que el religioso? No. No somos mejores que ellos. Porque ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos hicieron lo malo, todos han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado, todos somos pecadores. Y dice la Biblia, pero sabemos que la ley lo dice para los que están bajo la ley, para que todo el mundo cierre la boca y para que todos estemos bajo el juicio de Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios. No hay un ser humano que diga que es bueno. Todos somos pecadores. Y la pregunta es, ¿habrá alguna solución? ¿Habrá alguna solución? Si todos somos pecadores, ¿se puede solucionar? Si Dios tiene la ira sobre nosotros, ¿se puede arreglar? Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Si hay una solución, y es Jesús. Todos los hombres son condenados, pero la gracia de Dios se extiende a todos los hombres, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si algo Dios nos ha querido hablar a nosotros, porque hoy en día todos somos creyentes acá, o se supone que somos creyentes, es que no seamos como ese judío religioso, ¿verdad? No seamos así, hermanos. Que porque tengo el nombre de bautista, yo soy bautista, los bautistas estudiamos la Biblia. Hoy no digas ni martes vienes y vas a decir que los bautistas estudiamos la Biblia. No te pases, pues. Los bautistas somos de oración. No vienes el jueves y dices que somos de oración. Andamos diciendo cosas que son mentiras en nuestras vidas, ¿verdad? No te dé temor a hablar de Cristo. Mentira, ni vienes a evangelizar. No seamos religiosos hipócritas, hermano. Seamos cristianos verdaderos. Seamos cristianos verdaderos. Demos testimonio con nuestra vida real de que Dios nos ha cambiado. Amén. Vamos a orar al Señor.